En una ciudad donde todo se cobra, se mide y se apura, Tomás, conductor de taxi, trata de sobrevivir a turnos larguísimos, tarifas ajustadas y aplicaciones que se quedan con parte de lo que él se gana en la calle. Una noche de lluvia, a punto de terminar su jornada, se sube al taxi una madre con su hijo adolescente, ojos hinchados de llorar, una mochila vieja y una dirección clara, hospital público. Cuando llega el momento de pagar, ella descubre que no le alcanza el dinero. Entre vergüenza, desesperación y miedo a que su hijo pierda una cita médica importante, solo le sale un susurro: no me alcanza. Tomás mira el taxímetro, mira a la mujer, mira al chico, y se juega su pequeña rebeldía luminosa. Si le falta para el pasaje, yo completo. Lo que no sabe es que ese muchacho, que viaja callado en el asiento trasero, terminará años después convirtiéndose en inversor en proyectos de transporte social, y que no olvidará nunca aquella noche ni aquella frase. Esta historia sigue el hilo de un gesto de bondad cotidiana que termina rediseñando rutas, tarifas y oportunidades para muchos otros que, como esa madre, viven contando monedas para llegar. A veces, un sí le falta para el pasaje, yo completo, es la diferencia entre quedarse atrapado en una noche de lluvia y sentir que todavía hay manos que empujan el mundo hacia adelante sin pedir nada a cambio. La ciudad a esa hora parecía envuelta en una película gris. La lluvia caía fina pero constante, de esa que no hace ruido estruendoso en el techo, pero sí dibuja ríos en los parabrisas y obliga a todos a caminar rápido, cabeza gacha, paraguas peleando contra el viento. Las luces de los semáforos, reflejadas en el asfalto mojado, formaban manchas rojas y verdes que se estiraban cada vez que un coche pasaba. Tomás llevaba 12 horas al volante, 12 horas de bocinas, de frenos, de ¿me deja en la esquina mejor?, de clientes que hablaban demasiado y de otros que no soltaban una palabra. 12 horas de mirar el reloj y hacer cuentas mentales: tanque de gasolina, la cuota del auto, la mitad que se va en la aplicación, la comida de los chicos. Era un hombre de 40 y tantos, con barba de un par de días, manos grandes, dedos marcados de sujetar el volante. Tenía la espalda cansada, pero los ojos todavía atentos. Había aprendido a leer la ciudad no solo por calles, sino por historias. Sabía dónde subían los que iban a trabajar temprano, dónde se paraban las señoras que salían del hospital, dónde pedían taxi, los que no querían que los vieran entrar a ciertos lugares. Antes, Tomás había trabajado de muchas cosas: ayudante de albañil, repartidor, empleado en una tienda que cerró. El taxi había llegado como esa opción que muchos llaman ser tu propio jefe, pero que él sabía que era una mezcla extraña de libertad y vulnerabilidad. Tu jefe es el día, decía a veces. Y el día, cuando viene malo, no te pregunta. La radio del coche sonaba bajito. Un locutor hablaba de tráfico y de economía, mientras en el asiento del copiloto descansaba una botella de agua casi vacía y un tupper con restos de un sándwich que se había comido a medias hacía horas. Tomás miró el taxímetro. Le faltaba una carrera para decidir si seguía o si ya era hora de volver a casa a dormir un poco antes de empezar otra vez. Una más y basta, se dijo. Si sale bien, pago la luz. Si no, la pago igual, pero con susto. En eso estaba cuando vio la mano levantada. En la vereda, bajo una marquesina estrecha, una mujer hacía señas desesperadas. Llevaba el pelo recogido en un moño apurado, la ropa empapada hasta las rodillas, un bolso colgado cruzado, y al lado, un chico de unos 14 o 15 años, con una mochila gastada y los hombros hundidos. Tomás frenó al borde de la vereda. La mujer abrió la puerta trasera del lado derecho. Empujó al chico hacia adentro con cuidado,
como si lo protegiera del propio aire. Y se sentó a su lado. «Buenas noches», dijo, respirando agitada. «Buenas noches», respondió Tomás. «¿A dónde vamos?». La mujer dio una dirección sin dudar. «Hospital General. Entrada de urgencias pediátricas». Tomás asintió. Arrancó. Sabía dónde era. Había hecho ese trayecto muchas veces. No siempre con urgencia médica, pero sí con urgencias de todo tipo. En el asiento trasero, el chico miraba por la ventana, como si la lluvia por fuera fuera menos pesada que la que traía dentro. Llevaba la mochila abrazada contra el pecho, los ojos hinchados. Tomás, que había aprendido a escuchar sin preguntar demasiado, decidió empezar por lo básico. «¿Van a una consulta? ¿A guardia?», preguntó, con tono neutro, como quien solo quiere saber si debe apurarse más. «¿A consulta?», respondió la madre. «Pero si llegamos tarde, nos la pierden». «La pedí hace meses», se mordió el labio. Mirando el reloj del móvil, Tomás aceleró un poco, sin hacer locuras, pero tomando los atajos que sabía. «Tranquila, llegamos», dijo. «Esta hora no hay tanto tráfico hacia allá». La mujer asintió, pero su cuerpo seguía en tensión. Un semáforo rojo los obligó a detenerse. Tomás observó por el espejo retrovisor. Vio la mano de la madre posarse sobre la rodilla del chico, apretando fuerte. «No pienses esas cosas, ¿sí?», le dijo ella, en voz baja, creyendo que el taxista no escuchaba. «No eres un problema». El chico no respondió. Solo se encogió más, como queriendo desaparecer. Tomás desvió la mirada. No era su conversación, pero esas palabras se le quedaron grabadas. «No eres un problema». Recordó a su propio hijo mayor, Isaías, cuando a los 13 años llegó con las notas bajas y la mirada de alguien que se siente carga. Recordó haberle dicho, torpemente, «Lo que está pesado no eres tú, es la vida. Y la vamos a levantar entre todos». El semáforo cambió a verde. Mientras avanzaban, la ciudad pasaba a sus lados como una cinta de luces. Pasaron frente a una parada de autobús, donde un grupo de personas se apretujaba bajo un techo mínimo. Pasaron frente a un supermercado ya cerrado, al que las luces de neón todavía le daban aspecto de abierto. Tomás sabía, por experiencia, que esa hora era tierra de nadie para el transporte público. Menos buses, más espera, más miedo. Si no fuera por el taxi, esta gente se quedaría a mitad de camino, pensó. Pero el taxi tampoco es barato. Miró el taxímetro. Aún no marcaba mucho, pero sabía que, hasta el hospital, subiría. En el asiento trasero, la madre sacó un sobre de su bolso. Lo abrió nerviosa. Dentro había billetes doblados, monedas sueltas. Los contó 1, 2, 3 veces. Tomás no podía ver el monto exacto, pero sí podía ver la angustia en sus manos. «Mamá», susurró el chico. «Claro que importa», lo cortó ella, con esa firmeza que solo tiene quien está al borde. «No vamos a perder esta consulta». Tomás trató de concentrarse en la conducción. Sabía que el hospital quedaba a unos minutos más. Podía calcular mentalmente el costo aproximado de la carrera. «Alcanzará», se dijo. «Tiene que alcanzarles». Pero algo en la forma en que la mujer volvió a contar el dinero, esta vez juntando monedas del fondo del bolso, le dijo que no. Cuando vieron la silueta del hospital asomarse al final de la avenida, la mujer respiró hondo, como quien llega a la meta de una carrera larga. «Llegamos», dijo Tomás. «Entrada de urgencias pediátricas», como pidió. Frenó lo más cerca posible, sin estorbar la rampa. El chico abrió la puerta, miró el cartel del hospital, como se mira una montaña que hay que subir. La madre sacó el dinero del sobre, lo sostuvo entre los dedos húmedos.
Miró el taxímetro. La cifra parecía más grande de lo que esperaba. En sus ojos se vio claramente el momento en que hizo la cuenta mental. Le faltaba. No mucho, pero le faltaba. Y ese no mucho para ella era un abismo. Balbuceó. No me alcanza todo. Tomás sintió la frase como un eco conocido. No era la primera vez que alguien no podía pagarle completo. Había visto de todo. El que huía corriendo, la que inventaba excusas, el que quería regatear cuando ya estaban en la puerta. Pero esta vez, la voz era distinta. No sonaba a truco, sonaba a vergüenza. La mujer tragó saliva. Tengo esto, dijo, extendiendo los billetes. Me faltan... Miró el taxímetro, hizo el cálculo. Me faltan 30 pesos. Esos 30 pesos pudieron haber sido, en otra circunstancia, motivo de enojo. 30 pesos que él también necesitaba. 30 pesos que, sumados con otros 30 y con otros, hacían la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. El chico sacó algo de su bolsillo, unas monedas arrugadas. Mamá, toma, ofreció. Es lo que ahorré. No, hijo, respondió ella, casi con dureza. Eso es para tu colectivo de mañana. Miró a Tomás, con los ojos humedecidos. Perdón, dijo. Si quiere, dejo mi documento, mi teléfono. Mañana vengo a pagarle lo que falta. Pero ahora, si no entro ya, perdemos el turno. Tomás la observó en silencio unos segundos. Podía hacer varias cosas. Podía decirle que no. Que el taxi no era beneficencia. Que él también tenía hijos. Podía aceptar lo que le daba y perder el resto, pero con mala cara, haciéndola sentir peor. Podía sermonearla, preguntarle por qué no había tomado el bus, por qué no planificó, o podía hacer algo que no iba a arreglar su economía, pero sí podía arreglar algo dentro suyo, no dejarla peor de lo que ya venía. Miró al chico. Tenía los ojos rojos. No se sabía si de llorar, de insomnio o de las tres cosas. Miró el hospital. Pensó en esas salas de espera donde la gente se sienta con números que no avanzan. Miró el dinero en la mano de la mujer. Sintió la voz de su propia madre. Años atrás, cuando él era niño y se habían quedado sin plata para el bus de vuelta a casa. Si le falta para el pasaje, yo completo, había dicho un chofer de colectivo, dejándolos subir. Ese gesto se le había quedado grabado como una luz en medio de una infancia ajustada. Sin pensarlo demasiado, dejó que esas palabras salieran, esta vez desde su boca. Si le falta para el pasaje, yo completo. La mujer lo miró, sin entender al principio. ¿Cómo?, preguntó, con la voz quebrada. Tomás tomó el dinero que ella le extendía. Lo contó rápido. Faltaban 30. Sí, lo que tiene alcanza, dijo. Lo que falta, lo pongo yo. La mujer negó con la cabeza, casi ofendida. No, no puedo permitir eso, balbuceó. Usted trabaja, tiene familia. Y usted también, respondió Tomás. Y su hijo necesita entrar. No vamos a discutir por 30 pesos, mientras allá adentro pasan lista. El chico lo miró, sorprendido. No estaba acostumbrado a que un adulto desconocido se pusiera de su lado sin pedir detalles. Se los pago, insistió la madre. Se los juro. Tomás sonrió, cansado pero sincero. Si quiere, otro día que se suba a mi taxi, me los da, dijo. Pero no se quede aquí parada por eso. Entre. La mujer apretó los labios. No sé cómo agradecerle, susurró. Entre, repitió él, con suavidad. Y que todo salga bien. El chico bajó del coche. Se colgó la mochila al hombro. Antes de cerrar la puerta, se inclinó un poco hacia adelante. Gracias, señor, dijo. De verdad. Tomás asintió. Suerte, campeón, respondió. Y acuérdate, tú no eres un problema.
El chico parpadeó. Esa frase le tocó una fibra que nadie veía. Madre e hijo se alejaron bajo la lluvia, corriendo hacia la entrada de urgencias pediátricas. La puerta automática del hospital se abrió y se cerró tras ellos. Tragándoselos en su luz blanca, Tomás se quedó unos segundos con el motor encendido, el taxímetro marcando la última cifra, las gotas resbalando por el parabrisas. Podía sentir la vieja vocecita contable en su cabeza. 30 pesos menos. Suma y resta, Tomás. No estás para hacerte el héroe. Pero otra voz, más suave, le dijo. 30 pesos más de dignidad. Para ella, para el chico, para ti. Suspiró. Reseteó el taxímetro. Ya está, se dijo. Una más y a casa. No sabía que esa una más no iba a ser un pasajero cualquiera, y que la noche que parecía terminar ahí, recién estaba empezando, y mucho menos sabía que, en el asiento trasero que acababa de vaciarse, se había sentado alguien que, años después, cuando tuviera poder para decidir sobre rutas y tarifas, se acordaría exactamente de esa frase: si le falta para el pasaje, yo completo. Por ahora, solo era un taxista cansado que se daba permiso para ayudar, aunque las cuentas no cerraran perfecto. Tomás se quedó un rato más frente al hospital, mirando la puerta automática abrirse y cerrarse como si respirara. Entraban y salían personas con bolsitas de medicamentos, con caras tensas, con niños en brazos, con pasos cansados. Algunos llegaban en ambulancia, otros en coches propios, otros caminando desde paradas de bus lejanas. Todo el mundo viene aquí. Cuando se rompe algo, pensó. El cuerpo, la cabeza, la vida. Encendió de nuevo la radio. Un locutor hablaba ahora de economía, de inflación, de sacrificios compartidos. Tomás soltó una risa amarga. Hay sacrificios que siempre son de los mismos, murmuró. Estaba a punto de girar e irse cuando un guardia del hospital tocó la ventanilla. Tomás bajó el vidrio. ¿Sí? ¿Usted fue el que trajo hace un rato a una señora con un chico flaco, mochila azul?, preguntó el guardia. Tomás sintió un pequeño sobresalto. Sí, respondió. ¿Pasó algo? El guardia le tendió un papel doblado. La señora me pidió que, si lo veía todavía, le diera esto, explicó. Dice que es para usted. Tomás tomó el papel. Agradeció. Lo vio alejarse. Abrió el mensaje. La letra era apurada, torcida por la prisa. Gracias por no dejarnos afuera por 30 pesos. No olvido. Se lo voy a pagar a la vida. Marta y Luis. Tomás se quedó mirando esa frase. Se lo voy a pagar a la vida. La guardó en el bolsillo del pecho, como si fuera un talismán. Que así sea, murmuró. Arrancó y volvió a la noche de la ciudad, que seguía igual de mojada y ruidosa. Los días siguientes, la escena quedó flotando en su memoria. En casa, esa noche, no lo contó como hazaña. Cuando su esposa, Nadia, le preguntó qué tal el día, dijo lo de siempre: largo, clientes de todo tipo, lluvia. Ya sabes. Ella lo miró, conocedora de sus silencios. ¿Comiste algo?, preguntó. Un sándwich. Te guardé la mitad, pero al final me lo terminé, bromeó. Isaías, el mayor, jugaba con el celular en la mesa. La pequeña, Sophie, hacía dibujos. Nadie imaginaba que en la cabeza de Tomás, entre semáforos y facturas, había un papel doblado con la firma de Marta y Luis. La vida siguió. Hubo días buenos, con carreras largas y clientes que daban propinas sin quejarse. Hubo días malos, con tráfico infernal, cancelaciones de la aplicación y personas que se subían con enojo desde la puerta. Cada tanto, cuando alguien decía, no me alcanza justo, pero, con tono de excusa, Tomás recordaba la noche del hospital y se preguntaba si debía ser igual de flexible.
A veces lo era. A veces no. No se puede con todos, se decía. Pero con algunos, sí. Pasaron meses. Un mediodía, mientras esperaba en la fila de taxis de una terminal de buses, escuchó a dos colegas hablar. Dicen que van a subir el combustible otra vez, decía uno. ¿Y las tarifas? ¿Quién sabe? Dicen tantas cosas, respondió el otro. A nosotros nadie nos pregunta. Tomás se sumó a la conversación. Sería bueno que alguna vez tomaran una decisión con alguien que conozca la calle, comentó. Siempre deciden tipos en corbata, que nunca han manejado 12 horas seguidas. Los colegas rieron, sin mucha esperanza. Eso solo pasa en las películas, dijo uno. Tomás pensó en la carta de Marta. Se lo voy a pagar a la vida. Ojalá pensó que alguien que suba a un taxi, algún día, se acuerde de cómo se siente estar contando monedas. 1 año, 2, 3. Luis, el chico del hospital, siguió creciendo. Creció con la memoria de esa noche como una especie de nudo y de luz, porque la carrera al hospital no fue por un resfriado cualquiera. Habían ido a una consulta de salud mental. Luis llevaba meses arrastrando tristeza, ataques de pánico, pensamientos oscuros. Marta, su madre, había peleado contra la burocracia para conseguir una cita en el sistema público. No voy a perder ese turno por 30 pesos, se dijo aquella noche. En la sala de espera del hospital, mientras Luis rellenaba formularios, ella todavía sentía el eco de la frase del taxista. Si le falta para el pasaje, yo completo. A Luis se le había quedado otra frase, la que Tomás le dijo al despedirse. Llevaba tiempo sintiéndose exactamente así. Un problema. Ese gesto de que un desconocido completara lo que faltaba, sin pedir nada, se le clavó como una prueba de que tal vez no era tan carga como pensaba. Si yo fuera tan molesto, no hubiera hecho eso, rumiaba por dentro. No fue que, de repente, se curara. No fue que la depresión desapareciera por arte de magia. Pero a partir de esa noche, en terapia, cuando el psicólogo le pedía que pensara en momentos en que otros lo habían sostenido, Luis siempre volvía a esa escena: el taxi, la lluvia, los 30 pesos. Marta, por su parte, siguió haciendo malabares. Limpiaba casas, cuidaba a ancianos, hacía empanadas para vender. Cuando sus compañeras de trabajo se quejaban del transporte, ella contaba la anécdota. Un taxista nos completó el viaje, decía. 30 pesos que yo no tenía. ¿Y le pagaste después?, preguntaban. No lo volví a ver, respondía. Pero se lo pagué a la vida, y lo decía en serio. Cada vez que veía a alguien corta de dinero en el bus, cuando una vecina no tenía para el gas, cuando una compañera no podía comprar todo el uniforme escolar de su hijo, Marta hacía lo mismo. Completaba lo que faltaba. A veces poco, a veces sacándose a ella misma. Una vez alguien me completó a mí, decía. Ahora me toca a mí. Luis lo veía. ¿Y si un día no puedes completar más?, le preguntaba. Preocupado. Ese día, alguien completará por mí, respondía ella. Así debería funcionar el mundo. La frase se le quedó grabada. Luis fue creciendo, estudiando como podía, trabajando en cosas sueltas, siempre con la sensación de deuda con quienes habían completado por él. Su madre, el psicólogo que le dio cita extra sin cobrar, el taxista que los llevó, un profesor que le prestó un libro caro. La ciudad también cambiaba. Los taxis competían cada vez más con aplicaciones. Los conductores se quejaban de las comisiones altas. La gente que antes levantaba la mano en la calle, ahora miraba una pantalla. Tomás resistía como podía. Había aceptado entrar en una app, aunque le dolía cada vez que veía cuánto se llevaba la plataforma. Si al menos usaran eso para arreglar baches o hacer paradas seguras, decía.
Una noche, muchos años después de aquella corrida al hospital, Tomás estaba otra vez en la zona. La lluvia, curiosamente, era parecida. El hospital seguía en su lugar, con quizá una mano de pintura más. Él, con más canas, y la espalda un poco más encorvada, había dejado a un pasajero, y se disponía a buscar otro cuando la aplicación sonó. Nuevo viaje. Origen. Hospital General. Destino. Centro de Innovación en Transporte Urbano. Tomás frunció el ceño. ¿Centro de qué?, murmuró. Bueno, mientras paguen, aceptó el viaje. En la puerta del hospital lo esperaba un joven ya adulto, traje sin corbata, mochila elegante de portátil, rostro serio pero amable. Tenía algo en la forma de caminar que le resultó extrañamente familiar, aunque no supo de dónde. El joven subió al asiento trasero. Buenas noches, saludó. Buenas noches, respondió Tomás. ¿Al Centro de Innovación en Transporte? ¿No? Sí, señor, confirmó el joven. Queda frente al parque industrial. ¿Lo ubica? Tomás asintió. Había pasado por ahí, pero nunca había entrado. Claro, dijo. Esa zona nueva donde hicieron estos edificios modernos. Arrancó. En el camino, el joven atendió un par de mensajes en el móvil. Luego lo guardó. Miró por la ventana. No parecía querer hablar, pero algo en el tono de la noche invitaba a conversaciones que, en otro momento, no ocurrirían. Fue Tomás quien rompió el hielo. ¿Trabaja allí?, preguntó, con curiosidad genuina. Sí, respondió el joven. Bueno, en realidad, hoy voy a una presentación. Invierto en proyectos de transporte. Tomás soltó una risita. Así que es de los que deciden por dónde vamos a pasar los que manejamos, dijo, en tono medio en broma, medio en serio. El joven sonrió. Intento que las decisiones no se tomen solo desde la oficina, respondió. Por eso, a veces vengo en taxi. Para hablar con ustedes. Aprendo más aquí que en muchos PowerPoints. Tomás se sorprendió. No estaba acostumbrado a que alguien, de arriba, dijera algo así, pues pregunté. Entonces ofreció. Tengo kilómetros de historias. El joven dudó. ¿Hace mucho que maneja taxi?, preguntó. Tomás pensó. Más de 10 años ya, respondió. He visto cambiar las calles, los precios, las caras. Lo que no cambia es que la gente siempre anda corriendo. Y siempre hay alguien que se queda corto para el pasaje. La frase salió como tantas otras veces, pero esta vez, al decir, se queda corto para el pasaje, algo se encendió en la mirada del pasajero. Mi mamá se quedó corta una vez, dijo, casi sin pensar. En un taxi, Tomás sintió un cosquilleo en la nuca. Ah, ¿sí?, preguntó. Sí, asintió el joven. Era de noche, llovía. Teníamos que llegar al hospital para una cita. Nos faltaban 30 pesos. Mi mamá se quería morir de la vergüenza. El taxista dijo una frase que no se me olvidó nunca. Si le falta para el pasaje, yo completo. Tomás apretó el volante. El joven siguió hablando, mirando al frente, sin ver el impacto que esas palabras tenían en el conductor. Parece una tontería, pero esa noche yo sentía que era un problema, que todo lo que tocaba se volvía más difícil, continuó. Cuando ese hombre dijo eso, sentí que, por una vez, alguien no me veía como una carga, sino como alguien por quien valía la pena perder 30 pesos. Respiró hondo. Esa frase se me quedó tatuada, añadió. Es, en parte, la razón por la que hoy invierto en proyectos de transporte accesible, porque sé lo que se siente contar monedas para llegar a una cita que puede cambiarte la vida. Tomás tragó saliva. ¿Tu mamá se llamaba Marta?, preguntó, con la voz apenas un poco más baja. El joven se inclinó hacia adelante, mirándolo por el espejo retrovisor. ¿Cómo sabe?,
preguntó, sorprendido. Y tú eras flaco, con mochila azul, añadió Tomás, los ojos hinchados de llorar. Te apretabas la mochila contra el pecho como si fuera escudo. El joven abrió más los ojos. No puede ser, susurró. ¿Usted es? Tomás asintió, sonriendo con incredulidad. Soy el taxista que completó esos 30 pesos, dijo. El silencio en el coche se llenó de cosas que no se decían, pero se sentían. La lluvia golpeaba suave el techo. El motor ronroneaba. El mundo afuera seguía igual. Pero adentro, en ese pequeño espacio de 4 puertas, dos historias que habían seguido su camino por años se reencontraban. Luis, porque ahora sabíamos que ese era el nombre del joven, se llevó la mano a la frente, como quien intenta procesar algo demasiado grande. No puede ser, repitió. Siempre quise encontrarlo. Mi mamá y yo hablamos tantas veces de usted. Tomás rió, un poco nervioso. Yo ni siquiera sabía su nombre, admitió. Solo guardé una nota que me mandó por un guardia. Luis sonrió. Se lo voy a pagar a la vida, dijo. Eso escribió ella. Tomás lo miró por el espejo. Creo que lo están haciendo, respondió. Luis se quedó en silencio un momento, masticando esa frase. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona?, dijo al fin. Que usted podría haberme hecho sentir pequeño esa noche. Podría haberme dicho, ¿por qué no tomaste el bus? ¿Por qué no trajiste más dinero? Y no lo hizo. Tomás se encogió de hombros. Tú ya te sentías suficientemente pequeño, respondió. No hacía falta que yo te pisara. Luis se rió, con un pequeño brillo en los ojos. Ese día, en terapia, cuando me preguntaron si alguna vez alguien había completado por mí sin que yo se lo pidiera, conté esa historia. Confesó. Y desde entonces, me dije que, si algún día tenía algo de poder, quería usarlo para eso, para completar pasajes, caminos, puentes. Miró por la ventana, donde un bus atestado pasaba. Gente de pie apretada. Hoy invertimos en aplicaciones, en plataformas, en flotas de taxis y combis, explicó. Pero yo nunca olvido que, atrás de cada usuario, hay alguien que puede no tener 30 pesos. Tomás lo escuchaba, con una mezcla de orgullo y pudor. ¿Y cómo es eso de invertir en transporte?, preguntó. ¿Qué haces exactamente? Luis sonrió. Hoy voy justamente a presentar un proyecto, dijo. Queremos crear un sistema de bolsa de pasajes solidarios. Cada vez que alguien con más recursos use la app, podrá redondear su pago y donar unos pesos. Esa bolsa se usará para financiar viajes de personas que van a hospitales, escuelas, entrevistas de trabajo, y no pueden pagar todo. Tomás soltó una carcajada, no de burla, sino de emoción. O sea, que vas a institucionalizar lo que yo hice de terco aquella noche, dijo. Pero a lo grande. Luis asintió. A lo grande, pero con la misma frase en el corazón respondió. Si le falta para el pasaje, yo completo. Solo que en vez de ser un solo taxista, serán miles de personas completando entre todas. Tomás sintió que algo en el pecho se le acomodaba. Mira tú, dijo, casi para sí. Y yo que pensaba que solo había perdido 30 pesos. Los dos rieron. El Centro de Innovación en Transporte apareció a lo lejos. Un edificio moderno, de vidrio y metal, con un logo luminoso en la entrada. Luis se inclinó hacia adelante. ¿Le gustaría entrar?, preguntó, de repente. Tomás se sorprendió. ¿Yo?, dijo. No, ahí adentro hay puros tipos importantes. Ahí adentro hay mucha gente que cree saber de transporte porque hizo números, respondió Luis. Pero casi ninguno maneja. Me haría bien que escucharan un poco a alguien como usted.
Y a usted le haría bien ver que su gesto no se quedó en una noche de lluvia. Tomás dudó. Tenía el cuerpo cansado, la mente acostumbrada a los límites del coche. La idea de entrar a un edificio con gente de saco y presentaciones le daba vértigo. Pero las palabras de Luis sonaban honestas. Y había algo en esa invitación que se sentía como otra oportunidad de completar. Esta vez, no un pasaje, sino una conversación. Estacionó el taxi en la zona de visitantes, apagó el motor, bueno dijo. Pero, si me preguntan qué hago ahí, diré la verdad. Soy el que maneja donde otros solo miran mapas. Luis sonrió. Es exactamente por eso que quiero que estés, respondió. Sin saberlo, Tomás estaba a punto de entrar. Con su chaqueta gastada y sus manos de volante, a una sala donde se hablaba de millones de pesos y de modelos de negocio. Y su presencia iba a incomodar. Sí, pero también a iluminar, porque la revelación de esa noche no era solo que el joven inversor era el mismo chico que había ido al hospital. Era que, en un mundo donde el transporte se hablaba en términos de flotas y tarifas, todavía había espacio para que una frase nacida en la calle se convirtiera en principio rector de un proyecto entero. La sala de presentaciones del Centro de Innovación era todo lo contrario al taxi de Tomás. Amplia, luminosa, con sillas ordenadas, pantalla gigante, café de máquina cara. Había unas 30 personas. Representantes de empresas de transporte, funcionarios municipales, gente de startups tecnológicas, periodistas. Luis se acercó a la mesa de acreditaciones con Tomás a su lado. Él viene conmigo, dijo a la recepcionista. Póngale, Tomás, conductor de taxi. Tomás tomó la credencial. Miró su nombre impreso junto a un logo que jamás pensó llevar en el pecho. Conductor de taxi leyó. Suena mejor que muchas cosas que me han llamado por ahí. Rieron. La presentación empezó. Primero, hablaron otros equipos. Uno proponía un sistema de patinetas eléctricas, otro una app para compartir autos, otro un software para optimizar rutas. Luis escuchaba, pero sus manos jugaban con un pequeño papel doblado en el bolsillo interior de su saco. Era una fotocopia del mensaje de su madre, que Tomás le había mostrado en el taxi, y que él había querido conservar. Llegó su turno. Subió al escenario con un portátil en la mano y el corazón latiéndole rápido. No era la primera vez que presentaba, pero sí la primera en la que sentía que llevaba consigo, simbólicamente, a su madre, a Tomás, y a todas las personas que alguna vez se habían quedado cortas para el pasaje. Proyectó la primera diapositiva. No era un gráfico, era una foto, tomada de espaldas, de una madre y un hijo bajo la lluvia frente a un hospital. Nada de rostros, solo siluetas. Quiero empezar con una historia, dijo. No con un número. Algunos en la sala se removieron en sus sillas. No estaban acostumbrados a eso en un entorno de negocios. Luis contó, sin mencionar nombres. La noche del taxi. Los 30 pesos. La frase de Tomás. Ese día dijo. Entendí que el transporte no es solo un servicio. Es, muchas veces, la línea que separa el llegar del no llegar, el entrar a tiempo del perder una oportunidad. Explicó el proyecto de la Bolsa de Pasajes Solidarios, cómo funcionaría, cómo se financiaría, cómo se garantizaría que los viajes subsidiados fueran para causas justificadas, citas médicas, trámites de urgencia, entrevistas de trabajo. Queremos que, cuando alguien no tenga para pagar un viaje entero, resumió, la app, alimentada por pequeñas donaciones de otros, pueda decir, si le falta para el pasaje, yo completo. Hubo preguntas técnicas.
¿Cómo evitar abusos? ¿Qué pasa si la bolsa se queda vacía? ¿Quién decide qué causas son válidas? Luis respondía con calma, mezclando datos y convicción. En un momento, uno de los ejecutivos de una gran compañía de transporte levantó la mano. Todo esto suena muy bonito, dijo. Pero, siendo realistas, ¿no es mejor que el Estado se encargue de estos casos? Al final, somos empresas. Luis respiró hondo. El Estado debe hacer su parte. Sin duda, respondió. Pero mientras tanto, la vida sigue pasando, y las empresas que usamos el espacio público, que ganamos dinero con cada viaje, también tenemos responsabilidad. Miró hacia el fondo de la sala, donde Tomás estaba sentado, con la credencial colgando. Y no estamos hablando solo de empresarios y usuarios, añadió. Por eso, hoy quise traer a alguien que estuvo al otro lado, del lado del volante. Todos miraron hacia atrás. Tomás sintió que se le encendían las orejas. Él es Tomás, dijo Luis. Es taxista desde hace muchos años. Ese día, completó los 30 pesos que nos faltaban. Hoy está aquí porque no quiero que este proyecto se diseñe sin escuchar a quienes, como él, conocen la calle mejor que cualquier mapa. Algunos aplaudieron. Otros parecían incómodos. El moderador, curioso, invitó a Tomás a decir unas palabras. Tomás subió al frente, no sin antes mirar a Luis como preguntando, ¿de verdad? Con los ojos. Se paró frente al micrófono. No estoy acostumbrado a esto de los escenarios, empezó. Yo estoy casi siempre ahí afuera, donde suena la bocina y la gente se sube diciendo, apúrese que llego tarde. Hubo una risita general. La tensión se aflojó. Solo quiero decir una cosa, continuó. Para ustedes, quizá 30 pesos no es nada. Para mucha gente que se sube a mi taxi, es la cena de esa noche. Cuando yo decidí completar el viaje de esta señora y su hijo, no estaba pensando en sistemas ni en bolsas solidarias. Pensé en mi madre. En mí. En todas las veces que a uno le falta un poco. Y lo que más duele no es el dinero, sino la humillación. Miró a la sala. Si ustedes pueden hacer que, en vez de depender de la buena voluntad de un conductor, existan mecanismos para que nadie se quede afuera por eso, háganlo, dijo. Y si de paso, escuchan un poco más a los que manejamos, mejor. Nosotros sabemos dónde duele. Hubo un silencio que esta vez no era de incomodidad, sino de respeto. Uno de los funcionarios municipales tomó la palabra. Estamos buscando proyectos que, además de rentables, tengan impacto social, dijo. Esto parece encajar. Se generó un intercambio intenso. Los números cerraban mejor de lo que muchos esperaban. Las donaciones redondeo no eran altísimas, pero la masa de usuarios las hacía significativas. Y el costo de reputación positiva para las empresas era alto. Al final de la jornada, el proyecto fue uno de los seleccionados para recibir apoyo público y privado. Quiero que empecemos el piloto en los mismos lugares donde nacen estas historias, propuso Luis. Hospitales, escuelas técnicas, oficinas de empleo. Tomás, mientras tanto, se sentía fuera de lugar y a la vez sorprendentemente cómodo. En el coffee break, varios se acercaron a hablarle. ¿De verdad completaste un viaje por 30 pesos? Preguntó una joven de una startup. Más de uno, respondió él. Y también he cobrado cada moneda, cuando he sentido que me estaban tomando el pelo. Lo que propongo no es que todos trabajemos gratis, sino que haya margen para el trato humano. Con el tiempo, el proyecto se puso en marcha. Se integró como una opción voluntaria en la app. ¿Quieres redondear tu viaje y donar la diferencia a la bolsa de pasajes que completa viajes de personas en situación vulnerable? Mucha gente empezó a decir que sí. Algunos porque podían, otros porque recordaban sus propias carreras difíciles. En los taxis afiliados,
apareció un pequeño adhesivo en la ventanilla. Si le falta para el pasaje, entre todos completamos. Tomás pegó uno en su coche, justo debajo del espejo. Mira, viejo, le dijo al taxi, como si fuera una persona más. Ahora no estás solo en esto. En la ciudad, historias pequeñas empezaron a multiplicarse. Una chica que consiguió llegar a tiempo a una entrevista de trabajo, gracias a un viaje completado. Un abuelo que pudo ir al control del corazón, sin tener que caminar 20 cuadras por no tener todo el pasaje. Una madre que llevó a su bebé a vacunarse, sin miedo a que el dinero no alcanzara. En muchos de esos viajes, los conductores no sabían que el sistema había completado desde atrás. Solo veían que la app decía pagado, pero algunos, como Tomás, sabían, y se les iluminaban los ojos cada vez que les llegaba la notificación de que uno de sus viajes había sido solidario. Un día, Luis y Tomás pasaron por la zona del hospital donde todo empezó. El edificio seguía ahí, la entrada de urgencias pediátricas con su puerta automática. Cada vez que vengo, dijo Luis, me parece verla a mi madre corriendo bajo la lluvia. Tomás asintió. Y yo me veo a mí mismo discutiendo con mi propio miedo a perder plata, respondió. Menos mal que ganó el otro miedo, el de quedarme tranquilo con algo que me iba a pesar toda la vida. Se quedaron un momento en silencio. Luis sacó el papel fotocopiado de su bolsillo. Se lo voy a pagar a la vida. Creo que lo estamos haciendo, dijo Luis. Pero esto no se paga nunca del todo. Tomás sonrió. Por eso es bonito, respondió. Porque siempre queda algo por completar. Esa noche, en su casa, Tomás contó la historia a sus hijos. Isaías, ya grande, manejador de moto de reparto, escuchó con atención. Entonces, ¿por eso a veces dejas que la gente se suba aunque no tenga todo? Preguntó. No siempre, aclaró Tomás. Hay que cuidar también lo nuestro. Pero cuando la vida te pone delante a alguien que podrías ser tú, o tu madre, o tu hijo, ahí es donde decides qué tipo de persona eres. Sophie, la pequeña, ya adolescente, preguntó, ¿y ahora hay una app que hace lo mismo que tú? Tomás rió. No respondió. Hay una app donde mucha gente pone un poquito para que podamos hacer más de lo que yo podía solo. Pero él sí le falta. Yo completo tiene que seguir saliendo de las personas, no de los botones. Luis, por su parte, en sus charlas de trabajo, siempre reservaba una diapositiva para recordar el origen del proyecto. Podría hablar solo de métricas, decía. Pero prefiero hablar de un taxista y una madre con 30 pesos menos. Porque ahí empezó todo. Marta, la madre, seguía trabajando duro, completando lo que podía en la vida de otros. Cuando se enteró de lo que su hijo estaba impulsando, lloró en silencio en la cocina. Yo solo quería que llegáramos al hospital, le dijo a Luis. Nunca imaginé que de esa carrera iba a salir algo así. Luis la abrazó. Es que tú también completaste muchas veces para otros. Mamá respondió. Esto es tuyo. En algún lugar de la ciudad, una persona se subió a un taxi con miedo de no tener suficiente. Miró el adhesivo en la ventanilla. Si le falta para el pasaje, entre todos completamos. No sabía quién había inventado esa frase. No sabía de Tomás, ni de Luis, ni de Marta. Pero sintió algo aflojarse en el pecho. La certeza de que no todo estaba diseñado para dejarla afuera. Y eso, al final, era lo más importante. Que gracias a un gesto hecho una noche de lluvia, ahora hubiera rutas, tarifas y sistemas pensados no solo para quien puede pagar todo, sino también para quien a veces se queda corto. Porque a veces, literalmente, basta con que alguien diga, si le falta para el pasaje, yo completo, para que no solo una carrera cambie de destino,
sino toda una manera de entender el transporte, la economía y la responsabilidad compartida. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.